imaginas un México sin internet, sin celulares y donde las familias salían a caminar por las tardes sin preocuparse tanto por la inseguridad? En 1980, nuestro país vivía una época de optimismo. La economía parecía fuerte gracias al petróleo. La televisión reunía a millones de personas cada noche y la vida era muy distinta a la de hoy. Sin embargo, ese mismo año también marcó el inicio de una de las crisis económicas más importantes de la historia de México. Acompáñame a descubrir cómo era vivir en México hace más de 45 años. Antes de comenzar, ayúdanos a crecer este canal. Suscríbete y dale like si te gusta este contenido. No cuesta nada y nos ayudas mucho. En 1980 México tenía alrededor de 67 millones de habitantes, casi la mitad de la población actual. Las familias eran mucho más numerosas y era común ver 5 o más hijos en una misma casa. Los niños jugaban en las calles hasta el anochecer. Los vecinos se conocían entre sí y las colonias tenían un ambiente mucho más comunitario. La Ciudad de México ya era una de las más grandes del mundo, aunque todavía conservaba muchos espacios y barrios que hoy han cambiado por completo. En aquellos años, el presidente José López Portillo aseguraba que México viviría una época de prosperidad gracias al petróleo. El gobierno construía carreteras, hospitales y grandes obras públicas mientras la economía parecía crecer sin límites. Para muchas familias, comprar una casa o un automóvil parecía un objetivo alcanzable. La gasolina era muy barata comparada con la actualidad, y salir al cine o comprar alimentos representaba un gasto mucho menor que hoy. Pero ese crecimiento tenía un problema. Gran parte del dinero provenía de préstamos y de los altos precios del petróleo. Nadie imaginaba que solo 2 años después el país enfrentaría una severa crisis económica. La televisión era el principal entretenimiento. Solo existían unos cuantos canales, y las familias se reunían todas las noches para ver telenovelas, programas de concursos o los noticieros. No había internet, redes sociales ni teléfonos inteligentes. Si querías hablar con un familiar que vivía en otra ciudad, debías hacerlo desde un teléfono fijo o acudir a una caseta telefónica. La música se escuchaba en discos de vinilo y cassettes. Artistas como José José, Juan Gabriel, Emanuel y Camilo Sesto dominaban la radio mexicana. Mientras tanto, los primeros videojuegos comenzaban a llegar al país y tener una computadora en casa era algo reservado para muy pocas personas. En 1980 México llevaba décadas siendo gobernado por el PRI. La mayoría de las noticias llegaban únicamente por televisión, radio y periódicos. Aunque el ambiente era de optimismo, la economía dependía demasiado del petróleo y del endeudamiento. En 1982 llegó la realidad. El precio internacional del petróleo cayó, el peso se devaluó, y México entró en una de las crisis financieras más difíciles de su historia. Muchos consideran que ahí terminó una etapa y comenzó otra muy distinta para el país. México de 1980 era un país muy diferente, sin internet, sin celulares y con una forma de vida que hoy parece muy lejana. Fue una época de esperanza, crecimiento y grandes cambios, pero también el inicio de una crisis que marcaría el rumbo económico de las siguientes décadas. Ahora dime en los comentarios, ¿qué recuerdas de México en 1980? ¿O qué fue lo que más te sorprendió de esa época? Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete, porque seguiremos recorriendo la historia de México, década por década.